en esta tarde compartir una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón en estos últimos días. Quisiera que me acompañe en la lectura de el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 21 al 27. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Me gustaría que pueda retener en su mente este pasaje, porque vamos a volver sobre él más adelante. Pero antes quiero compartir algunas verdades acerca de lo que la Biblia dice de la obediencia. Yo estoy segura que cuando comparta esto usted va a recordar, no va a ser algo nuevo, no va a ser un descubrimiento, quizás para algunos sí. Pero lo que yo deseo en esta tarde es que podamos juntos entender lo que significa para Dios nuestra obediencia. Lo primero que el Espíritu Santo me habló en estos días es que la adoración y la desobediencia no son compatibles. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia que lo vemos en la vida de Abraham. Abraham, su historia está narrada en el libro de Génesis a partir del capítulo 12. Usted puede leer toda su historia, que es una historia bien apasionante y que tiene mucha riqueza espiritual. Abraham fue un hombre llamado por Dios para que saliera de su tierra, de la tierra donde él habitaba junto a su familia, a sus padres, y fuera hacia un lugar que Dios mismo le iba a mostrar. Entonces, ante este llamado de Dios, Abraham obedece. Él toma a toda su familia, todo lo que él tenía, y comienza el camino hacia el lugar que no conocía, pero que Dios lo estaba enviando. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, que era la tierra donde Dios lo estaba enviando, el primer lugar donde él se establece se llama Siquem. Y cuando él se establece allí, Dios se le aparece, Dios se revela, Dios se deja ver y le da una promesa. Dios le dice a Abraham que esa tierra donde él estaba pisando se la daría a su descendencia. Entonces, ante esa revelación, lo que hace Abraham es levantar un altar de adoración y adorar a Dios allí. Y eso sucedió cada vez que Dios se presentaba a Abraham, que Dios se revelaba a Abraham. En cada lugar donde Abraham se fue estableciendo en ese camino de obediencia, levantaba un altar de adoración. Pero hubo un tiempo muy particular en la tierra de Canaán. Dice la Biblia que el hambre comenzó a azotar esa región. Imagínese la desesperación de Abraham de ver a todos los suyos que comenzaban a sufrir hambre. Sin embargo, ahora Dios no le había
dado ninguna directiva acerca de que él tenía que moverse a un determinado lugar. Sin embargo, él, viendo la necesidad de los suyos, toma una decisión de manera independiente de Dios. ¿Qué es lo que decidió Abraham? Abraham decidió descender, ir a Egipto, porque allí sí había comida. Cuando finalmente Abraham, con todos los suyos, va a Egipto, fue un tiempo muy diferente a lo que él vivía estando en Canaán. Allí no hubo revelación, allí Dios no se le apareció, allí él no levantó ningún altar de adoración. ¿Por qué? Porque él había dejado el camino de la obediencia y había desobedecido a Dios. Había tomado una decisión basada en su propia sabiduría, en lo que él creía correcto hacer. Para Dios, nuestra obediencia es algo muy serio. Hay una historia también en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que Dios levanta para el pueblo de Israel. Dios le había dado directivas específicas a Saúl, sin embargo, él decide cumplirlas a medias. Entonces Dios tiene que reprenderlo y usa al profeta Samuel para hablarle a Saúl. Y yo quiero que leamos lo que Dios habló a través del profeta Samuel. Y no pensemos en Saúl, sino que pensemos en nosotros. Dios nos está hablando en esta tarde a cada uno de nosotros. Y dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Necesitamos recordar que en el Antiguo Testamento la adoración estaba ligada a ciertos ritos, ofrendas, sacrificios. Sin embargo, Dios está estableciendo en este pasaje algo superior a los sacrificios, que es nuestra obediencia. Es por eso que lo importante no es el altar de adoración, no es el sacrificio que nosotros podamos ofrecer a Dios. Lo más importante y lo que Dios requiere de cada uno de nosotros es nuestra obediencia. Él lo necesita. A Él le agrada todo esto que hacemos, cantarle, celebrarlo, pero Él no necesita eso. No necesita nuestras canciones bonitas, nuestros instrumentos, no necesita nuestros programas bien bonitos. Si todo eso carece de obediencia, si todo eso está hecho de manera independiente a lo que Él desea. Es por eso que la adoración no tiene que ver con lo que yo quiero dar a Dios. A veces nosotros queremos complacer el corazón de Dios y queremos darle lo que a nuestra manera es lo mejor. Sin embargo, la adoración que agrada al corazón de Dios se trata de dar aquello que el Padre quiere recibir. ¿Y qué es lo que el Padre quiere recibir? Nuestra obediencia, nuestra vida rendida a sus pies. Por eso en el Antiguo Testamento se disociaba el adorador del altar, del sacrificio. La adoración era algo que yo daba, pero independientemente de mí. Sin embargo, en el nuevo pacto que fue inaugurado por Jesús, ya no hay esa disociación. Pablo va a decir en Romanos 12, ofrézcanse ustedes, ofrezcan sus propios cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es la verdadera adoración que necesitamos ofrecer. Ese es el verdadero culto que debemos rendir al Señor. Nuestra vida rendida en sacrificio, en obediencia a Él. Leíamos al comienzo acerca de Jesús que estaba hablando y hacía referencia a un grupo de personas que se presentarían delante de Él diciéndole: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿no expulsamos demonios? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y sin embargo Jesús le responde algo muy duro, algo muy fuerte, y les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo cuando leía este pasaje decía: Señor, me parece un poco injusto que las personas que deseaban hacer el bien recibieran el título de hacedores de maldad. Personas que no estaban haciendo algo malo, personas que estaban ayudando a las personas, estaban haciendo milagros y de verdad que lo hacían de la manera correcta, porque dice en tu nombre, lo hacían en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús les responde: no los conozco, no sé quiénes son. Yo entiendo que Jesús no les había pedido que ellos hicieran eso. Ellos estaban haciendo algo bueno, algo que ellos creían que estaba bien, pero que Jesús no les había mandado. Entonces nuestra obediencia a Él es mucho más que no hacer algo malo. A veces creemos que desobedecer es hacer algo malo, es hacer algo incorrecto, pero la desobediencia muchas veces tiene que ver con hacer algo bueno, pero que Dios no nos pidió que hagamos. Y a mí me gustaría que mientras esta palabra está siendo impartida, el Espíritu Santo pueda revelarnos si algo de lo que estamos haciendo no tiene que ver con la voluntad del Padre. Quizás sea algo bueno, quizás nuestras intenciones sean correctas, pero quizás no es lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Por eso una de las primeras preguntas que yo quiero dejarles es esta: ¿estás haciendo lo que el Padre te pidió que hicieras? ¿Estás escuchando la voz del Padre para saber si lo que estás haciendo es lo que Él te pidió hacer? Pensaba también en Abraham. ¿Qué tenía de malo que Abraham se preocupara por los suyos? ¿Qué tenía de malo que Abraham tratara de encontrar una solución para afrontar la crisis, la falta de alimento que estaba azotando esa región? ¿Qué tenía de malo? Lo que tenía de malo es que él dejó de confiar en Dios, en el Dios que podía proveerle todos los recursos, y comenzó a moverse, a caminar en sus propios esfuerzos, en su propia sabiduría. Y terminó en un lugar donde Dios no lo había mandado. Pensemos en lo que cada uno de nosotros está haciendo en este tiempo. Saben que Jesús mismo estaba rodeado de personas que tenían necesidades, que pasaban hambre, como en el caso de Abraham, que tenían dolencias, que estaban sufriendo, que necesitaban un milagro de Dios. Estaba rodeado de ese tipo de personas. Pero Jesús no se movía por la necesidad de la gente. Él sí se ocupaba de la gente, de las multitudes, pero no era lo que lo movía en su ministerio. Lo que movía el ministerio de Jesús era hacer la voluntad del que lo había enviado, la voluntad del Padre. Y en un momento Jesús mismo dijo que Él no había venido a servir, que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él tenía muy en claro cuál era su propósito. Si Él se hubiese detenido y hubiese querido satisfacer las necesidades de todo el mundo, muy probablemente no hubiese llegado a la cruz y el propósito del Padre no se hubiese cumplido. En la obediencia de uno, en la obediencia de Jesús, nosotros hoy somos bendecidos. La misión que el Padre le había dado a Jesús, de sanar a los enfermos, de libertar a los oprimidos, de dar vista a los ciegos. Si Jesús hubiese querido hacer todo eso durante su ministerio, seguramente no hubiese llegado a la cruz. Pero Él fue a la cruz
Él murió, Él resucitó, Él ascendió. Y cuando Él ascendió, esa misión que el Padre le había dado a Él pasó a la iglesia. Por eso hoy nosotros tenemos la misión que tuvo Jesús, porque somos el cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Él no está en la tierra, pero está la iglesia. La iglesia, movilizada por el Espíritu Santo, cumple el propósito del Padre. La obediencia nos lleva a cumplir el propósito de Dios. ¿Saben que Abraham fue llamado con un propósito? ¿Y cuál era el propósito que Dios había determinado hacer a través de Abraham? Era bendecir en él todas las familias de la tierra. Les voy a leer lo que dice Génesis 26, el versículo 4. Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Había una promesa, había un propósito de Dios de bendecir a través de la descendencia de Abraham a todas las familias de la tierra. Pero ¿cuál era el problema? Que Abraham no tenía descendencia, que no tenía hijos, que su esposa era estéril, por lo tanto no podía darle hijos. Sin embargo, la promesa de Dios estaba. Como ellos se vieron limitados en sus cuerpos físicos, ¿qué decidieron? Decidieron ellos, por sus propios medios, tratar de llevar a cabo el propósito de Dios. Se pusieron de acuerdo, Abraham y Sara. ¿En qué? En que Abraham debía tener relaciones sexuales con la sierva egipcia que vivía con ellos, con Agar. Y de esa manera vendría el hijo, en el cual Dios iba a bendecir las familias de la tierra. Esa era la visión que ellos tenían, pero no era el diseño de Dios. Lo que ellos decidieron hacer estaba aprobado, estaba bien visto por la cultura, pero no tenía que ver con el diseño que Dios tenía para la vida de Abraham y para su descendencia. Esto le costó muy caro. El primer paso de desobediencia que Abraham dio, que fue irse a la tierra de Egipto en busca de alimento, lo ligó a la esclavitud. Y yo quiero que acá me preste atención. Cuando ellos van a Egipto, Agar, que era la sierva con la cual Abraham tuvo el hijo, no estaba con ellos. Cuando ellos salen de Egipto, Agar sale con ellos. Fíjense, quiero leerles lo que dice un pasaje en el libro de Gálatas acerca de esta situación, acerca de la vida de Agar. Dice: algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Pablo está escribiendo a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Ellos estaban siendo confundidos por algunos legalistas que estaban allí metidos en la iglesia y comenzaban a enseñar enseñanzas que no tenían que ver con el evangelio y comenzaron a confundir a los hermanos en esas iglesias. Entonces Pablo los confronta y les dice: algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de una esclava, de Agar, y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por la promesa de Dios. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan 2 pactos entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí. Fue el monte donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y da a luz un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de hoy, que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre.
La desobediencia siempre nos lleva a la esclavitud. Saben que Abraham tuvo el hijo con Agar, se llamó Ismael. Pasaron los años y finalmente Sara, su esposa, concibe y da a luz un hijo, que era el hijo de la promesa. Fue un tiempo donde el niño Ismael creció y Abraham tuvo que tomar una decisión muy dolorosa, que fue echar de su casa a Agar y al hijo. Dios se encarga de Agar y de su hijo, no los abandona. Pero saben que esto encierra una enseñanza muy fuerte para nosotros. No es necesario solamente pedir perdón a Dios por nuestra desobediencia, sino que llegará un momento donde necesitamos cortar con todo vínculo que nos mantiene atado a esa desobediencia. Y yo pido al Espíritu Santo que les dé sabiduría para poder entender esto. No estoy diciendo que tenés que dejar a tu familia, no estoy diciendo que tenés que descuidar lo que Dios te dio o dejar lo que Dios te dio. Pero hay cosas en nuestra vida que han llegado a nosotros a causa de nuestra desobediencia. Y para que nosotros podamos mantenernos en el camino del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos desligarnos, separarnos de todo aquello que tiene que ver con nuestra desobediencia. Que el Espíritu Santo te dé luz para que entiendas y tomes la decisión de en tu vida identificar aquellas cosas que están presentes hoy a causa de un paso de desobediencia que diste en tu vida. Siempre la desobediencia nos esclaviza. Entre los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, que fue el hijo de la promesa, siempre hubo enfrentamientos. Y eso es lo que pasa espiritualmente en nosotros. Siempre va a haber un conflicto entre obedecer la ley, entre hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo y entre depender de la gracia de Dios para alcanzar nuestros propósitos o para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos mantenemos en el camino de la libertad. Porque aquel que es hijo obedece al Padre. Aquel que es un hijo que ha crecido, que ha madurado, tiene la capacidad de obedecer al Padre. Las personas que estaban en las iglesias en Galacia estaban ante este peligro de abandonar la gracia que habían recibido y volverse nuevamente esclavos de la ley. ¿La ley qué hace? La ley enfatiza en lo externo. La ley nos hace creer de que si cumplimos determinados ritos, hacemos determinadas cosas buenas, con eso nos ganamos el favor de Dios, independientemente de cómo esté nuestro corazón. Por eso Jesús en algún momento de su ministerio confronta a los religiosos y le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera todo muy lindo, pero por dentro están llenos de muerte. Entonces necesitamos nosotros caminar en la obediencia al Señor para que no vivamos como esclavos, sino como hijos, y saber que lo que el Padre anhela de nosotros es nuestra obediencia. La obediencia nos hace libre, nos coloca en la posición de hijos. Un hijo escucha la voz de su padre, un hijo puede reconocer entre miles y miles de voces la voz de su padre. Díganme si no es así. Un hijo reconoce la voz de su padre, un hijo no tiene dudas. Por eso un llamado que el Espíritu Santo está haciendo a la iglesia en este tiempo es que volvamos a escuchar su voz, que nos detengamos en medio de todo lo que estamos haciendo para oír la voz del Padre y para saber lo que Él quiere que hagamos. Jesús, durante su ministerio, Él siendo Dios, dijo: de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. También dijo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre que me envió quiere. Jesús no se movía para alcanzar los sueños personales, sus propios sueños. Él vino a cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Muchas personas van tras sus sueños, van tras sus objetivos, sus metas, conquistan sus sueños, alcanzan sus metas, se gradúan en esa profesión, se casan, se compran la casa, el auto, tienen una carrera exitosa, un trabajo bien pago, el auto de sus sueños, las vacaciones. Sin embargo, quizás el éxito, ser reconocido por la gente, pero en lo más íntimo de su ser se sienten insatisfechos. ¿Por qué? Porque carecen de una vida de propósito eterno. Pero aquellos que somos hijos, entendemos que hay un propósito, que va más allá de conquistar nuestros sueños personales, y que lo que verdaderamente nos hace sentir satisfechos es saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. La vida de Jesús es un ejemplo claro de una vida de obediencia. Jesús escuchaba muchas voces. Jesús estaba constantemente rodeado de personas que buscaban hacerle mal, personas que lo buscaban porque necesitaban que Él supliera sus necesidades, sanara sus dolencias. También estaban sus discípulos, que muchas veces le daban dolor de cabeza. Estaban sus familiares, sus íntimos. Y Él escuchaba todas esas voces. Sin embargo, nada movía su vida sino la voz del Padre. De la misma manera, en este tiempo, si usted se detiene a pensar cuántas voces escucha durante el día, incluyendo su propia voz. Es por eso que no podemos pasar un día sin estar con el Padre, porque esas voces que escuchamos van a condicionar nuestro caminar y probablemente, como le ocurrió a Abraham, terminen desviándonos de nuestro camino. Es necesario que volvamos a estar en intimidad con el Padre cada día, cada mañana, cada momento. Desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo es el que conoce el corazón del Padre, es el que nos revela los deseos del corazón de Dios. Por eso necesitamos. Está bien escuchar un consejo, está bien escuchar un video, está bien venir a los cultos y recibir la palabra de Dios, pero nada sustituye tu propia comunión íntima y personal con el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios personal. Dios quiere hablarte en la intimidad. El Padre necesita hablarte para direccionar tu vida y la mía en su propósito. La obediencia nos conduce a la madurez. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, cuando la primera vez que nos encontramos con Él, que conocimos su amor, que recibimos su perdón, dice la Biblia que somos como niños espirituales, comenzamos una nueva vida, hemos nacido de nuevo y somos como bebés. Pero no podemos quedarnos siempre ahí, necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Y la obediencia es un rasgo de los hijos maduros, porque escuchan la voz del Padre, porque confían plenamente en lo que el Padre dice y se entregan a su voluntad sin condiciones y sin reservas. Una persona que obedece es una persona sólida en sus convicciones y en sus emociones. Nada lo puede hacer moverse porque está confiado
en que lo que su padre le dijo lo va a hacer, en que lo que su padre le prometió lo va a cumplir. Es una persona que no se mueve fácilmente, es una persona que no cede ante las ofertas de este sistema. Es una persona que se mantiene en el camino de la obediencia, cueste lo que cueste. Dios nos está llamando como hijos, como iglesia, a crecer, a dar un paso más en nuestra obediencia, a elevarnos en un nivel nuevo de obediencia. Una iglesia madura, una iglesia que confía, una iglesia que oye la voz del Padre, una iglesia que se mueve en la dirección que el Padre se está moviendo. En el pasaje que leímos al comienzo, por eso le dije que retenga ese pasaje. Jesús está haciendo una comparación entre dos clases de personas. Aquellas que oyen la voz de Dios, pero que no las ponen en práctica. Y aquellos que oyen la voz de Dios y que la obedecen, que la ponen en práctica. A unos, a los que no hacen, a los que no obedecen, los llama insensatos. Y a los que oyen su voz y obedecen, los llama prudentes. Yo declaro que en este lugar hay hijos prudentes que oyen la voz del Padre y que la aplican y que la viven y que la obedecen. Ese tipo de personas que caminan en el camino de la obediencia son como ese hombre que edificó la casa sobre la roca, que vinieron los vientos, que soplaron con ímpetu, que vinieron las lluvias, los ríos, que dieron con mucha fuerza sobre esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba fundada sobre la roca. Seguramente todos los que estamos aquí, en mayor o en menor medida, atravesamos dificultades, atravesamos problemas de todo tipo, crisis en la economía, en la salud, en la familia, crisis con los hijos, crisis entre los esposos. Pero lo que va a determinar si permanecemos firmes después de cada tormenta en nuestra vida es cuánto de obediencia a la voz del Padre hay en nosotros. Eso es lo que va a determinar que permanezcamos firmes. Por eso yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero animarlos a obedecer al Señor, a oír su voz y a obedecer al Señor. Esta palabra que está siendo soltada en esta tarde es una palabra para todos. Pero el Espíritu Santo, yo sé que va a aplicar de una manera personal, transformándose para cada uno de nosotros en un rema, es decir, en una palabra que sea determinante, que sea relevante para el tiempo espiritual que cada uno de nosotros está viviendo. Esa fue mi oración, que el Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de una manera personal. Santiago, el capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Serás bienaventurado en lo que hagas. Si te determinas a no solamente oír la palabra de Dios, sino hacerla, ponerla por obra, serás bienaventurado en todo lo que hagas. Te irá bien, serás feliz, serás dichoso, porque estás en el camino de la obediencia.
Aquel que oye la palabra dice que es como un hombre que se mira en el espejo. Yo no sé lo que piensan los hombres cuando se miran en el espejo, pero sé lo que me pasa a mí muchas veces, sobre todo a la mañana, cuando uno se levanta con cara de princesa, se mira al espejo y se empieza a ver todos los defectos, las arrugas y dice, uy, acá falta un poco de crema, una cirugía. Pero después te fuiste y te olvidaste de cómo era tu rostro, de todas las imperfecciones que tenés. Si no tomás la decisión de hacer algo en el momento, probablemente no lo hagas. Por eso cuando escuches la palabra de Dios, cuando sepas que el Espíritu está hablando a tu corazón, no demores en poner en práctica lo que Dios te está pidiendo. Yo quiero que pienses por un momento qué fue lo que Dios te pidió en este tiempo. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que decidas obedecer al Señor. Quizás hay alguna relación interpersonal que necesitas arreglar. Quizás tenés que pedir perdón, quizás tenés que ir a una persona y pedirle perdón. Quizás tenés vos que aceptar el perdón de otra persona. Quizás Dios te habló, como el domingo pasado escuchábamos al pastor, acerca de tus dones, acerca de ministerios que Dios te dio y que quizás están dormidos. Tomaste la decisión de comenzar a servir al Señor a través de tus dones. O simplemente recibiste la palabra y eso quedó ahí. Es tiempo de accionar, es tiempo de obedecer. Quizás el Espíritu Santo te está indicando que debes tratar con un pecado en tu vida y lo postergás, y lo postergás, y lo postergás. No lo postergues más. Abandoná el pecado, porque eso te esclaviza. Porque eso te esclaviza. Mientras yo preparaba este mensaje, meditaba en esta palabra, el Espíritu Santo me hacía ver de que en este tiempo hay muchas personas que están pasando por tormentas. Quiero invitarle a que se ponga de pie, vamos a orar. Hay personas como esa casa de la historia de Jesús, de la historia que Jesús contó, que están siendo azotadas por tormentas, que sienten que se están ahogando, se están asfixiando, que el dolor es tan fuerte que ya no tienen más fuerzas para mantenerse en pie. El Espíritu Santo una y otra vez traía este sentir, esta carga a mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo me dio esta palabra que quiero compartirla. Dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las tormentas pueden ser muy fuertes. Los ríos pueden estar azotando tu vida, tu familia con mucho ímpetu. Sentís que tu vida se está tambaleando. Comenzás a llenarte de temores, de dudas. Pero yo quiero decirte que si tu vida está gobernada por el Espíritu Santo, que si tu vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo, tu vida será como un viento poderoso. Y no habrá tormenta, no habrá ríos que puedan derribarte,
porque el viento ejerce control sobre todas las cosas. Una vida que está siendo gobernada por el Espíritu Santo es poderosa como un viento. Nadie la puede detener, nadie la puede derribar y todo está siendo gobernado por esa vida que está llena del Espíritu Santo. Es como el viento. Al viento nadie lo puede detener, nadie lo puede frenar. Por eso yo quiero que si hay personas en esta tarde que están viviendo crisis, que están viviendo tormentas, yo quiero decirte que permitas que el Espíritu Santo gobierne tu vida, que le entregues el control de tu vida al Espíritu Santo. Y de esta manera no te vas a caer, no te vas a derribar, no hay tormenta que pueda contra tu vida, contra tu familia. Nada ni nadie podrá derribarte, porque en ti habita el Espíritu Santo, que es el que te saca en victoria, que es el que te hace victorioso sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Gracias, Señor. Comienza a darle gracias porque Él está en tu vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz en este tiempo. Espíritu Santo, nos volvemos a ti, nos volvemos al Padre. Nos ponemos en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, yo declaro esta una iglesia poderosa. Yo declaro familias llenas del Espíritu Santo que se moverán, que avanzarán en medio de las tormentas, que serán fortalecidas en las crisis, que crecerán en niveles de gloria, en niveles de autoridad, en niveles de poder. Nadie va a poder derribarte, nadie va a poder detenerte, porque el Espíritu Santo es el que te impulsa a conquistar todas las cosas que el Padre te dio. Bendito sea el nombre de Jesús. Si crees esto, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor y decir: yo lo creo, yo lo tomo para mi vida.